encomendarnos en tus manos para que tú obres a través de tu palabra, Señor. Para eso la has enviado, para que a través de ella, Señor, podamos creer en tu Hijo Jesús y por medio de creer en Él, por medio de Él ser salvos, Señor. Rogamos que tú nos ayudes a estar atentos, dispone nuestros corazones, líbranos de distracciones y ayúdanos a creer tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Seguimos con el Evangelio según Marcos. Estamos en el capítulo 12, comenzamos hoy y hoy vamos a ver desde el 1 hasta el versículo 12. El Evangelio según Marcos, capítulo 12, leemos. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. A su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a éste mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole se fueron. Gracias. Como ya venimos viendo, esta es la última semana de Jesús aquí en la tierra. Nosotros vimos anteriormente ya que Jesús venía anunciando su muerte, preparándole a los discípulos para lo que se iba a venir. El domingo de Ramos, la entrada triunfal, la gente aclamándole Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana, sálvanos, decía la multitud. Después, el lunes, Jesús vuelve otra vez a Jerusalén, encuentra una higuera que no tiene fruto y maldice a esa higuera. Recuerdan que era una representación, un simbolismo de Israel que iba a ser destruida y que iba a ser secada. Luego Jesús limpia el templo, corre a los cambistas, a los vendedores, y él dice: ¿no está escrito acaso que mi casa será llamada casa de oración y ustedes la habéis vuelto cueva de ladrones? Y anteriormente veíamos la autoridad de Jesús. Jesús mostrando tener la autoridad de Dios, ser el Hijo de Dios. Y en este contexto es que se da esta parábola. Tiene que ver mucho el contexto. Y en resumen, nosotros lo que tenemos acá es que un hombre construye un viñedo y le pone, dice, un vallado, un muro, un cerco, ¿no es cierto?, para que proteger de los ladrones,
de los animales para que no vengan a comer las plantas. También le hizo una torre, se hacía una torre como de vigilancia, siempre había alguien ahí mirando que no vengan a dañar el viñedo. Y también un lagar, que era donde, después de la cosecha de las uvas se ponía ahí, se sacaba el mosto y se guardaba. Le hizo, podríamos decir, linda a esta viña y se le alquiló a unos labradores y se fue lejos, se fue al extranjero, dicen. Y al tiempo de la cosecha manda a sus siervos a buscar su parte del contrato. Era arrendada esa viña, se cree que pudo haber un contrato, o por lo menos de palabras, en cuánto tendría que dar su parte. ¿Y cuál fue la respuesta de estos inquilinos? Dice que golpearon y le mandaron con las manos vacías a los siervos. El dueño, con mucha paciencia, con mucho amor, manda a otros siervos para ver si de alguna manera podrían pagarle, y a este lo apedrearon y le golpearon la cabeza y lo enviaron avergonzado, dice. Otra vez el dueño, con mucha paciencia, manda de nuevo y envía a otros, y dice que a algunos golpearon y a otros mataron. Entonces vemos que la respuesta de estos labradores fue golpear y matar a los siervos que el dueño envió. Pero luego dice que manda a su hijo amado, y también le matan con la idea de quedarse, de apropiarse de la viña, de esta heredad. Y la parábola termina dando a entender que va a venir el dueño de la viña, va a destruir a los labradores y va a dar la viña a otros. Si usted lee el Antiguo Testamento, esta historia ya se le tiene que estar haciendo conocida. Esta parábola es la historia de Dios con el pueblo de Israel. Para el final también vamos a ver que no solamente se trata del pueblo de Israel, sino que también tiene que ver con nosotros. Y nosotros, partiendo desde el principio, desde la creación, nosotros sabemos que Dios creó todo lo que existe, todo lo que hay fue hecho por Dios, para Él, para su gloria, y creó a la humanidad también, al hombre, para su gloria. Lo creó para que viva para Él, para que lo adore a Él. Y eso es lo que esperaba Dios de los hombres, de todos los hombres. Pero la humanidad entera se desvió de ese propósito a causa del pecado. Y desde entonces cada uno nace viviendo para sí mismo y no para la gloria de Dios. Ese es el corazón natural del hombre. Entonces, Dios decide hacer un pueblo especial, un pueblo que viva de acuerdo a lo que Dios quiere, que le adore a Él y que muestre al mundo cómo es Dios y el ideal de Dios. La promesa de Dios era hacer de Israel un pueblo especial, una nación santa, un reino de sacerdotes, bendiciéndolo, protegiéndolo, y si eran fieles a sus mandamientos, Él también le prometió que iban a vivir en la tierra prometida. Incluso también les prometió el Mesías que iba a venir del linaje de David. Israel se comprometía a obedecer los mandamientos de Dios, a vivir de acuerdo a las leyes de Dios y a adorarlo a Dios en el santuario, en el templo. Estas eran las obligaciones. Este era el fruto que tenía que dar la nación de Israel. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel?
Isaías 5, podemos ir, ilustra bien la historia de Israel. Isaías capítulo 5, del 1 al 7 dice: Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en la ladera fértil, la había cercado, despedregado, plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uva ha dado uva silvestre? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida, aportillada su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no se podará ni cavará, y crecerá el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Dios esperaba de su pueblo, de Israel, que diera los frutos de obediencia, que diera los frutos de adoración a Él, que diese, como dice acá, esperaba juicio, esperaba justicia. Pero en lugar de eso, ellos se apartaron de los mandamientos de Dios. Y Dios continuamente advertía por medio de sus profetas que si no obedecían, Dios iba a quitar de ellos las bendiciones y serían destruidos. Pero ellos continuamente rechazaban el mensaje, mataban a sus profetas, eran castigados y luego se volvían a Dios. Y así continuamente podemos ver que a Isaías, por ejemplo, un profeta conocido, se cree que fue aserrado durante el reino de Manasés. Jeremías dice que sufrió golpes, encarcelamiento y fue puesto en un pozo. Zacarías fue apedreado por sus prédicas. Amós fue golpeado hasta morir. Ezequiel murió mártir probablemente en manos de líderes religiosos que no aceptaban sus mensajes. Miqueas se cree que fue arrojado de un precipicio, y así muchos otros profetas fueron maltratados y encarcelados por la misma nación de Israel. Y la desobediencia y el rechazo al mensaje de Dios era cada vez más, y llegó a su punto más alto cuando rechazaron y mataron al propio Hijo de Dios. Versículo 6 de nuestro texto, en Marcos 12, dice: por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Cuánta paciencia, cuánta misericordia mostrada por parte de este dueño de la vid, por parte de Dios a la casa de Israel, que hasta decide enviar a su hijo, a su amado, para ver si de alguna manera ellos respetaban y dieran el fruto que Dios esperaba. ¿Y cuál fue la respuesta? Premeditando matarlo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo y la heredad será nuestra. Eso fue lo que hicieron los de Israel. Cuando el hijo llega, lo toman, lo echan afuera de la viña y lo matan. Y eso es precisamente lo que hicieron con Jesús. Dios continuamente, con mucho amor y paciencia, envió profetas hasta que decide enviar a su Hijo, pero ellos rechazaron al Hijo de Dios. Se juntaron los miembros del Sanedrín, los principales sacerdotes,
los escribas, los ancianos, y premeditaron matar al Hijo de Dios. Jesús fue llevado afuera de la ciudad, donde le colgaron de una cruz y le mataron. Marcos 12:9 plantea: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Y es así como termina esa parábola, dando a entender que iba a venir el dueño, iba a destruir a los labradores. Y en esta parábola, la viña es Israel. El Señor de la viña, el dueño, representa a Dios el Padre, que envía continuamente a sus siervos, los siervos que son los profetas de Dios, a quienes golpearon y mataron. Y los labradores serían los que gobernaban a Israel, los reyes y líderes religiosos. Y el Hijo a quien envía es Jesús, a quien también mataron. Y como dijimos, termina con el anuncio de que iba a venir la destrucción de estos labradores, de esta nación, y daría la viña a otros. Y esta última parte marca un antes y un después en la historia. A partir de acá es que comienza a verse el significado de esta parábola. Jesús, como vimos anteriormente, quien mostró su autoridad como Hijo de Dios mediante su poder al sanar a enfermos, expulsar demonios, calmar tempestades, levantar un muerto, mostraba que Él era el enviado de Dios, el Hijo de Dios, y que tenía la autoridad. Y ese Hijo de Dios vino como un enviado de Dios a su pueblo a buscar los frutos de Israel, pero ellos lo rechazaron. Y ese rechazo de Cristo, ese rechazo del Hijo, marcó el fin de la nación de Israel y el comienzo de un pueblo nuevo de Dios. Juan 1:11 y 12 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, los suyos le rechazaron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados o de ser hechos hijos de Dios. Ya ahora no sería Israel el pueblo de Dios, sino todos aquellos que de toda parte del mundo que crean en Jesús serán el pueblo de Dios, serán hijos de Dios. Y fíjense cómo continúa después de la parábola, Marcos 12:10. Jesús le dice a estos líderes religiosos en forma de pregunta: ¿ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Esta es una cita literal, podríamos decir, del Salmo 118. Y lo llamativo es que todos los años, antes de la Pascua, cantaban los salmos del 113 al 118, conocidos como el Jalel. Todos los años para Pascua cantaban estos salmos. Salmo 118, 21 al 23 dice: te alabaré porque me has oído y fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y el 24 dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. ¿Les recuerda algo? ¿Se acuerdan de la entrada triunfal
Literalmente esto era lo que estaban cantando cuando entraba Jesús, y Jesús también está recordando esto. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ellos, al rechazar a Jesús, al Hijo de Dios, que en la parábola es el hijo del dueño, Jesús está mostrando que estas palabras del Salmo 118 se están cumpliendo en Él mismo. ¿Se entiende o no? La parábola del Hijo continuaba con este Salmo 118. Al que rechazaron al Hijo, ha venido a ser cabeza del ángulo, dice Jesús. Él es aquella piedra que estaban rechazando los principales sacerdotes, escribas, ancianos y sus seguidores. Al Jesús que le cantaban hace unos días, en la entrada triunfal, lo mismo que el Salmo 118, Hosana, Hosana, que quiere decir sálvanos, y le decían bendito el que viene en el nombre del Señor. Unos días después, en el Calvario, le rechazó la nación entera de Israel gritando, crucifícale, crucifícale. ¿Se entiende el significado de la parábola? Jesús es el hijo del dueño en la parábola, a quien lo rechazaron y mataron afuera de la ciudad. Pero a partir de ese rechazo, algo maravilloso iba a suceder. El Salmo de 118, 23 dice, de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este Jesús a quien rechazaron, vendría a ser la piedra angular de su iglesia. La piedra angular, la piedra cabeza de ángulo o piedra angular, también llamada primera piedra o piedra clave en una construcción, se refiere a una piedra que en un edificio se coloca en una esquina. No sé si vieron alguna vez, es como una L que servía como base de todo el edificio y era la primer piedra que se colocaba en el edificio, y todas las otras piedras se establecían en referencia a esta piedra. Sería que esta piedra determinaba la posición de toda la construcción del edificio. Era una piedra con un ángulo que daba la base y daba la dirección al edificio. Leímos justamente hoy Hechos, capítulo 4, del 8 en adelante, donde dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo a los gobernantes y a los ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera ha sido sanado, sabed ustedes vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre ha sido sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero ha venido a ser la piedra angular, la piedra principal. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En resumen, Pedro le está diciendo, ese Jesús que ustedes mataron, Dios le levantó de los muertos y es la base de un pueblo nuevo. Ya no era Israel el pueblo de Dios en este mundo. Como dijimos hoy, con el rechazo del Hijo de Dios, ellos mismos se pusieron el fin. 70 años después, fueron arrasados y en el templo no quedó piedra sobre piedra. Y a partir de ahí se destruyó todo el sistema de adoración judío.
Desde ese entonces ya no hay templo, ya no hay sacerdotes, ya no hay sacrificios, como también lo había simbolizado Jesús con la higuera estéril. Y como también lo anunció en esta parábola que vimos, vendrá el dueño y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Israel no pudo dar el fruto que se esperaba de ellos, a saber, como dijimos, una obediencia y vivir para la gloria de Dios, y Dios los destruyó por eso. Adán y Eva también pecaron contra Dios y fueron expulsados del Edén. La humanidad entera pecó contra Dios y todos estamos bajo el juicio de Dios. Esa es la realidad. Todos hemos pecado contra Dios y estamos bajo el juicio de Dios. Dios es el juez, Dios es el dueño de todo el mundo y nos dio todo a nosotros. Él nos creó, Él nos mantiene con vida, Él nos provee todas las cosas, pero nosotros le pagamos mal. No le dimos la gloria de vida a Dios. Por cuánto tiempo vivimos para nosotros mismos sin importar nada de Dios. Por haber pecado contra un Dios tan grande, merecemos el justo castigo de Dios. Pero como sabemos, la historia no queda así. Vino un hombre, como dice, un segundo Adán, que él sí cumplió perfectamente la demanda de Dios hacia los hombres. Él obedeció completamente todo lo que Dios pedía de nosotros, todo lo que Dios pedía de vos y de mí. Jesús lo obedeció a la perfección. El Hijo de Dios vino a este mundo a cumplir lo que nosotros no pudimos cumplir. Él vino a salvarnos. Él vino también a cumplir lo que Israel no pudo cumplir. Pero el verdadero Israel que cumplió todas las cosas, toda la ley, es Jesús. Y si nosotros creemos en Él, en el verdadero Israel, en Cristo, ahora somos el pueblo de Dios. Nosotros no pudimos vivir una vida que agrade a Dios, pero Él, que es el verdadero Hijo, el unigénito Hijo de Dios, en el cual se complace el Padre, y si creemos en Él, ahora somos llamados hijos de Dios por medio de Él. Nosotros sin Cristo estamos absolutamente desprovistos de agradarle a Dios, estamos desprovistos de frutos para Dios, no tenemos nada para darle a Dios que Él nos acepte sin Cristo. Por eso la única manera en que podemos acercarnos al Padre es por medio de Cristo. Entender eso, nada soy, nada puedo hacer delante de Dios, y es por eso que debo despojarme absolutamente de mí mismo y mirar a Cristo y decir, yo no pude cumplir perfectamente, no puedo cumplir perfectamente lo que Dios demanda de mí, y por eso es que necesito de Cristo. Yo no puedo cumplir, pero Él sí cumplió todo, y es por eso que me agarro de Cristo. Me uno a Cristo por la fe para ser aceptado en Él. Él es el Hijo en el cual Dios se complace. Creo que Él y solo Él, absolutamente Él es mi salvación. Creo que Él vivió esa vida perfecta de obediencia en mi lugar y murió por mis pecados. Efesios 2, 13 y 14 dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes,
que en otros tiempos estaban lejos, haber sido acercados por la sangre de Jesucristo. Porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora judíos y gentiles, los dos juntos, unidos por medio de Cristo, formando un solo pueblo. Y el 2:19 dice, así pues, ya no son extraños ni extranjeros, porque antes solamente era el pueblo de Dios, Israel, y ahora no son extraños ni extranjeros, sino que ahora somos conciudadanos de los santos, y ahora somos familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Jesús, que es la piedra principal, la base, Jesús, que es la piedra principal, en base a esa piedra, los apóstoles pusieron el fundamento, los cimientos de la iglesia, y en base a ese cimiento la iglesia de Jesucristo va siendo edificada para morada del Espíritu Santo. Eso es lo que nos está diciendo Pablo en Efesios. Lo que podemos ver ahí es que Dios habita en medio de su iglesia. Dios está hoy en medio de su iglesia, y no porque estemos en un edificio que es parecido a un edificio religioso, sino que es un grupo de personas que se han rendido a sí mismos y pusieron toda su confianza en Cristo como su Salvador y como su Señor, y se reúne para adorarle a Él. Y Él habita en medio de su iglesia. Pero Él también está habitando en cada persona, en cada corazón que se arrepiente de sus pecados y entiende que no es por Él, que nada puede hacer por sí mismo, sino que por Cristo, quien llevó sus pecados en la cruz, que fue justificado, que Él puede llegar a ser santo y justo delante de Dios solamente por medio de Cristo. Dios, por medio de su Espíritu, habita, hace su morada en aquel creyente. Ya no es en un templo como lo hacía en el tiempo del Antiguo Testamento, es en medio de su iglesia y dentro de cada creyente. Y esta parábola contiene un mensaje esperanzador para cualquiera de nosotros que estamos acá. A partir de la venida de Jesús, se abre ampliamente la salvación a todos los hombres en todo el mundo que se arrepienten de su pecado y creen en Jesús como su Salvador y su Señor. Ya no hay judíos, ya no hay gentiles, ya no hay varón, ya no hay mujer, ya no hay diferencia de personas para ser salvo. Cualquiera que en cualquier parte del mundo invoque el nombre de Jehová será salvo. Pero también esta parábola contiene un mensaje fuerte de advertencia para nosotros. Los que rechazan al Hijo de Dios serán echados. Adán y Eva pecaron contra Dios y fueron echados. Israel fue desechado por haber rechazado al Hijo de Dios. Y hoy el mismo mensaje. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y la advertencia para nosotros es, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Imagínense ser aplastados por la ira de Dios. Dios es
paciente, amoroso, y vimos cómo continuamente Dios envió su palabra, su advertencia a su pueblo. Y hoy una vez más está hablando a los seres humanos de que se arrepientan y crean en su mensaje. El mensaje de hoy es creer en Jesús para ser salvos. Así que si en esta noche estás sin Cristo, cree estas palabras. El Señor te está hablando hoy. Cree en Cristo y serás salvo. Ahora, ¿qué pasa si yo soy una persona que afirmo ser cristiana? ¿Cómo podría yo examinarme para saber realmente si estoy en lo correcto? No sea cosa de que me pase como lo que sucede en Mateo 7. En tu nombre hicimos tantas cosas, echamos fuera demonios, y él le dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Cómo yo puedo tratar de asegurarme de no estar equivocado y llegar al día del juicio y ser expulsado y aplastado por la ira de Dios? Y quiero que te plantees, en primer lugar, si el Cristo en el que estás creyendo es el Cristo de las Escrituras. Porque no sea cosa de que estés creyendo como los judíos, un Cristo inventado por sus imaginaciones, un Cristo que le cumpliría sus expectativas, sus sueños, su anhelo de ser librado de Roma, de ser otra vez esa nación grande. ¿Cuál es el Cristo que tenés en mente? ¿Es el Cristo de las Escrituras? Jesús no vino a cumplir sueños terrenales o deseos terrenales. Jesús fue enviado a salvar a pecadores como vos y como yo. Jesús es el Hijo de Dios que se hizo hombre, vivió una vida perfecta que vos y yo no pudimos vivir, murió, sufrió la ira aplastante del Padre, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y vendrá a buscar a su iglesia, a todos los que esperan su venida. ¿Crees esto realmente? Y si aún no estás seguro de que ese es el Cristo en el cual crees, lo más conveniente es que busques en su palabra. Para eso Él nos dejó las Escrituras, para que nosotros le conozcamos. Juan termina su libro diciendo: estas cosas se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios y para que al creer en Él tengan vida eterna. Busca en su palabra, pídele ayuda a Dios por medio de su Espíritu Santo que te muestre a Cristo. Y la idea es que se escribieron estas cosas para que creamos y sigamos creyendo. No es que una vez creímos hace mucho, sigamos creyendo en Él y sigamos teniendo vida eterna. También puedes acercarte a un hermano y pedirle que te ayude, que te muestre dónde puedo leer, qué puedo leer. Y otro punto es el siguiente. Nosotros veíamos que en este texto de la parábola
luego de la parábola, Jesús vino, dice, a ser esa piedra angular, y el planteo es, si nosotros estamos siendo edificados sobre esa piedra, o en base a esa piedra, ¿estamos siendo edificados sobre Cristo? La piedra angular daba el soporte, pero también daba la dirección al edificio. Y Cristo es el que da el soporte sobre el cual debemos descansar nosotros, o debe estar descansando nuestra fe para salvación. Pero la piedra angular, como dije, daba esas indicaciones firmes en qué dirección iba a ir el edificio. Así también Cristo define cómo debe ser su iglesia, cuál debe ser el carácter de su iglesia, cómo deben ser los miembros de su iglesia, cuál es la función que debe cumplir la iglesia en este mundo. Recordando algunos nomás, dice el Juan 17, el mundo va a saber que son mis discípulos si se aman unos a otros. O una función de la iglesia en el mundo es vayan y prediquen el Evangelio. Nos estamos alineando a Cristo. Y así como las piedras debían ser cortadas o pulidas para conformarse a veces a la dirección que daba la piedra angular, porque sabemos eran piedras y tenían que acomodarlas de tal manera para construir un edificio, y hay veces que había que cortar, pulir. Así también los creyentes, como dice Pedro 2:5, como piedras vivas, debemos regular nuestra vida, debemos conformar nuestras vidas para conformarnos a la voluntad de Dios y a la voluntad de Cristo. ¿Sí? Así que podrías plantearte que además de decir creo en Cristo, me estoy conformando la dirección de Él. Y esto podría ayudarnos a determinar si mi fe es tan solamente externa, de palabras, o realmente es sincera y del corazón, que está buscando, que no solamente dice creer en Cristo como su Salvador, sino que lo tiene a Cristo como su Señor, que determina, que regula su vida. Y para ir finalizando y cerrando, Dios, como decíamos al principio, Dios nos hizo para su gloria, para que vivamos para Él. Pero el pecado distorsionó eso, haciendo que nosotros vivamos para nosotros mismos y no para Dios. Pero Jesús vino a salvarnos de eso, vino a rescatarnos para que ya no vivamos más para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó. Él vino a reconciliarnos con Dios, Él vino a hacernos sus hijos, a darnos vida para glorificar ahora a Dios. Hagamos de nuestras vidas vidas que glorifiquen al Señor. Como iglesia y como persona, no sigamos viviendo a nuestra manera, sino que conformémonos a Cristo y glorifiquemos su nombre en este mundo, porque Él realmente merece toda la gloria. Él nos creó, nosotros nos desviamos, Él nos rescató nuevamente, enviando a su Hijo para salvarnos, y por todo eso merece nuestra alabanza, nuestra adoración. Y a pesar de muchas cosas que tengamos que atravesar en este mundo, Él sigue siendo Dios y sigue mereciendo toda la gloria.
A pesar de todo eso, vivamos confiando en el Señor. Miremos a Cristo, glorifiquemos a Dios, teniendo la esperanza viva de que algún día vamos a estar con Él. Si no nos vamos primero nosotros, viene Él a buscarnos. Así que vamos a orar dando gracias a Dios por su palabra, por su paciencia, cuántas veces nos ha hablado el Señor. Y que esta palabra ablande de los corazones para que podamos creer, seguir creyendo y glorificando al Señor. Soberano Padre, gracias por tus muchas misericordias, de que tú nos has esperado. Cuánto tiempo cuando estábamos desviados, Señor. Cuánto tiempo vivimos nosotros también en nuestro error. Y tú, paciente, tierno, nos has hablado y hablado, Señor. Gracias por tu bondad tan grande de enviar a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias porque enviaste a Jesús para que viva la vida que yo no pude vivir. Padre, te rogamos juntos, si hay alguien aquí que se ha acercado y ha escuchado tu palabra, sabemos que eres un Dios de misericordia, de compasión, y solo tú puedes abrir las mentes, Señor, tú puedes romper corazones. Lo que para nosotros es imposible, para vos es imposible, Señor. Ten compasión y abre. Da nuevo nacimiento. Da fe, Señor, en tu Hijo Jesús, para que sea librado y para que venga a formar parte de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén.